Nos encanta. Esaú, vamos con Tu Me he enterado. Vale, decía yo antes que el sueldo mínimo de los diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados es de casi 3.000 euros, 2.800 y algo. Además, esto se puede multiplicar por 4, 5, 6, dependiendo de la participación que tengas en las diferentes comisiones y actividad parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados. Pero lo que sí cobran todas sus señorías, si su circunscripción no está en Madrid, es una dieta que es para manutención y alojamiento, que es de poco más de 1.800 euros. Esto lo cobran todos, independientemente de que, como pasa en muchos casos, tienen vivienda ya en Madrid, pero aún así lo cobran. Es cierto también que hay algunos pocos, que ese dinero lo terminan donando. Yo quería poner este caso porque acaban de ser las elecciones y se formará el Congreso de los Diputados, porque esta cantidad es todavía superior al sueldo medio que existe en España, que mensual es aproximadamente de unos 1.600 euros. En esto, como en casi todo, Canarias también está a la cola. Y mientras es 1.600 euros a nivel español, pues a nivel canario son unos 1.400 euros. Pero hay que tener en cuenta que eso es una cosa del sueldo medio del salario mínimo. O sea, sueldo medio. No, lo digo porque sí, al final... 1.400 euros. Parece que la media... Sí, no, hay mucha gente que gana mucho menos de 1.600 euros y muy Ahí pocos está que la ganan clave, ahí está la clave. Yo creo que en su casa tiene que estar diciendo a la gente 1.400 euros. Pero ¿Y tú de qué vas? ¿De dónde sacas 1.400 euros? No te lo crees ni tú. Bueno, pues ni se lo creen ellos, ni nos los creemos nosotros. Ya se ha tenido que saltar. No, claro, porque me salió de dentro. Claro, sí, lo necesitaba, ni se lo creen, ni se nos creemos aquí, ni se lo cree el Instituto Nacional de Estadística, que ha dicho que es una cifra engañosa. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo David. Porque mientras existen muy pocos sueldos muy altos, existen muchos sueldos muy bajos. ¿Qué ha hecho el Instituto Nacional de Estadística? Pues hace poco acaba de publicar otra cifra, que es el sueldo más frecuente. Y lo ha establecido... Ese sueldo más frecuente lo ha establecido en 1.200... Ese es el sueldo anual, pues en unos 1.200 euros mensuales. En Canarias, por supuesto, estamos peor. Más bajo. ¿Qué pasa? Que todos somos conscientes que, y eso nos están contando los nuevos estudios sobre pobreza, que existe una nueva clase social, que es la del trabajador pobre. En Canarias, según estos estudios de pobreza, esos trabajadores pobres son pues el 20% de la gente que está trabajando. El 20% de la gente que está trabajando está en exclusión social. El 20% de la gente que está trabajando en Canarias. Vale, eso es una de las cosas que dice en los estudios de pobreza sobre la gente que está trabajando. Pero ¿y la gente que no está trabajando? Bueno, hace poco también en Mírame Televisión publicamos uno de los estudios que decía que casi 800.000 personas en Canarias, estamos hablando de casi el 37% de la población en Canarias, están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Casi 800.000 personas. Los estudios no solo dicen esto, sino que destacan quizás la cosa más importante de todas, y es que en Canarias se está acrecentando la distancia entre la gente que más tiene y la gente que menos tiene. Y la crisis se ha cargado sobre la gente que menos tiene. La gente que menos tiene ha visto que en la crisis que su poder adquisitivo, su renta se ha reducido en un 17%. El 20% de la gente que más tiene ha aumentado su renta un 8%. Es decir, se está acrecentando esta distancia, se está acrecentando esta desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto los expertos lo llaman acumulación por desposesión, porque el sistema funciona pues aprovechándose de las clases más empobrecidas. ¿Qué pasa? Que aquí en Mírame Televisión hemos hecho pues mucho trabajo sobre este asunto, sobre poner estas realidades sobre la mesa, sobre el empobrecimiento y el enriquecimiento y esa relación. Hemos hecho programas especiales, hemos hecho un programa que llamamos Canarias Paraíso Pobre, yo no sé si lo recuerdas perfectamente, ¿no? Y pusimos esa riqueza del turismo y las cifras de la pobreza. Hicimos un pleno. Cubrimos el pleno extraordinario con una mesa especial. Fue una tomadura de pelo, el pleno fue una tomadura de pelo. Y allí en ese pleno, no sé si recuerdas, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, la actual consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, que estaba entonces en la posición, Noemí Santana, no sé si recuerdas, con la camisa de Mafalda. De Mafalda, lo recuerdo perfectamente, sí. Dijo,
el 0,28% de la población tiene el 80% de la riqueza en Canarias. Dijo esa frase que nada más en esta mesa se analizó, y la experta que traíamos de la península se quedó sorprendida. Esas son cifras que de tercermundistas llegó a decir, ¿no? La frase que nos llegó a decir. Claro, esas cifras salieron pues del trabajo que hace una organización que se llama RedScan, la Red de Estudios de Servicios Sociales de Canarias, que la cabeza visible de esta organización es Coldovi Velasco, una profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una experta en trabajo social, que no solo se basó en los datos que ya existen de las agencias tributarias, sino que, como ustedes sabrán, pues a la gente que tiene mucho dinero se le da muy bien no declarar todo lo que tiene, y se alcanzó ese dato, esa cifra. Es decir, en Canarias somos una de las comunidades más pobres, pero también somos la tercera comunidad en que tenemos los ricos más ricos. En las que tenemos los ricos más ricos. Sí, 6.000... Ellos votando en un concejal sacan, ¿no? 6.000 y pico, pero ya todavía, si subimos un grado más de riqueza, son 4.000, sí, Su poder no lo tienen por el voto, sino por... En Canarias también destacamos por muchas otras cosas. Por pobreza infantil. Si nos ponemos a mirar el rostro de la pobreza en Canarias, pues está claro, es una mujer y tiene hijos. Si ahora mismo nos está viendo una mujer así en su casa, que coja una moneda, la tira al aire y tiene un 50% de posibilidades de estar en riesgo de exclusión social. Un 50% de posibilidades, el 50% de ese perfil está en riesgo de exclusión social en Canarias. Y todo esto que estoy contando, todos estos datos para contextualizar, es para contarles un caso, porque nos dicen los expertos que es necesario que cuando vamos a hablar de casos puntuales, los situemos, para que sepamos realmente lo que están hablando, para que no hay un caso bueno, pero no, es una realidad tremenda. Y voy a hablar precisamente de eso, de un rostro de mujer con un bebé, y les voy a pedir en sus casas que intenten tener pues esa empatía que esta persona no ha tenido desde las administraciones públicas. Y ahora verán cuando les relate este caso, porque es tremendo. Voy a intentar ser muy correcto y muy específico. Hemos hablado con todas las administraciones implicadas, porque las cosas que nos contaban unos no eran las mismas cosas que nos contaban otros, y hemos tenido que comprobarlo. Y por eso es importante, para que vean hasta qué grado, y porque al final verán que esto puede llegar mucho más lejos de lo que ha llegado, hasta qué grado se sufre el funcionamiento del sistema en Canarias. Voy a hablarles de esta chica que se llama Dasil. Dasil fue una niña que, como muchas otras niñas y niños demasiados, se crió en un centro tutelado. Hoy estuvimos en la casa de Dasil. Se crió en un centro tutelado del gobierno de Canarias. Y bueno, esos son esos niños y niñas que hoy en día pues se utilizan siglas y términos y que un poco deshumanizan, incluso se llegan a criminalizar, ¿no? Algún día hablaremos de eso, pero vamos a seguir hablando de Dasil. Dasil se hizo mayor de edad y, bueno, afortunadamente ella pudo intentar salir adelante, mejorar, empezar a hacer las cosas bien, y consiguió un trabajo, un curro de limpieza gracias a un convenio del Cabildo, y empezó a trabajar. Era un trabajo temporal. Y claro, se quedó embarazada justo al final del trabajo, en el periodo casi de vacaciones, y pues por 11 días no pudo pedir la baja, y entonces se quedó sin la baja. ¿Qué pasa? Que bueno, que como el enriquecimiento se hereda, pues el empobrecimiento también se hereda, ¿no? Y entonces Dasil estaba metida en este círculo vicioso. Dasil se había quedado embarazada, decide en ese momento pues que con su pareja no es la mejor pareja con la que tiene que estar con su hijo, decide separarse y se va a casa del padre. Y allí en casa del padre, pues el padre tiene unas medidas con otra menor,
y el Ayuntamiento de La Laguna pues decide, no con el bebé, sino con el feto, iniciar también un procedimiento con ella para vigilarla, entiende que tiene que vigilar el caso porque entiende que hay riesgo y además también como hay otra medida para otra menor, pues que hay que vigilar ese asunto. Y claro, pues Dasil decide en ese momento pues irse a vivir con su madre, que su madre es una persona, diríamos, con discapacidad, pero no con otras, mejor dicho, con otras capacidades, que bueno, que sufrió también pues esa pérdida de custodia de muchos hermanos y de Dasil también, y decide irse a vivir con ella para evitar problemas en La Laguna, y se va a La Orotava, al municipio de La Orotava. Dasil pues da luz en el Hospital Universitario de La Laguna, y allí el Hospital Universitario decide iniciar un procedimiento, un documento en el que, oye, pues no sé si aquí puede haber riesgo o no, y le dice al Ayuntamiento de La Orotava, vigila esta situación. Y el Ayuntamiento lo hace, el Ayuntamiento de La Orotava vigila esa situación y comprueba. Y hay una cosa muy importante que tenemos que dejar claro, que todavía el Ayuntamiento de La Orotava mantiene, y es que se comprueba que Dasil es nos lo dijeron así desde el Ayuntamiento de La Orotava, una madre estupenda. Se deja claro que no hay ningún riesgo para su bebé y que es una madre pues que lo hace muy bien y que está intentándole dar pues esa vida que ya no ha tenido. O sea, que está intentando salir del pozo. Esto es muy importante porque hablamos de ese riesgo de pobreza en la que está mucha sociedad en Canarias, esas 800.000 personas. Caminamos sobre ese cristal tintado, que no es translúcido, que no vemos lo que está pasando debajo. Ese cristal está cuarteado, cualquier día se rompe y caemos, pero hay mucha gente allá abajo que no estamos mirando y que sufre estas realidades, y Dasil es una de ellas. Claro, Dasil había perdido trabajo, no tenía dinero, y entonces el Ayuntamiento de La Orotava inicia un procedimiento de PSI, que es la Prestación Canaria de Inserción, que es una prestación del Gobierno de Canarias, pero que se inicia a través de los ayuntamientos, a través del empadronamiento. Fíjense, antes hablábamos de 1.800, 1.400, 1.600 euros. ¿Saben cuánto cobra Dasil para mantener a su hijo de esa PSI? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? 550 euros para afrontar todos los gastos de ella y de su hijo. Con ese dinero tenía que cubrir todo eso, y además tenía que cumplir con una formación y guardar a su hijo, y digo guardar porque unas guarderías para guardar a los niños mientras durante muchas horas un niño con el que lo quería hacer bien de otra manera, y tenía que dejarlo para formarse. Pero claro, en ese momento pasaba una cosa, y es que Dasil iba a ser desahuciada porque no podía pagar el alquiler, iba a perder su casa y era urgente buscar una solución. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de La Orotava y el Instituto Canario de la Vivienda, unos meses antes, en la anterior legislatura, cuando gobernaba Coalición Canaria también en el Gobierno de Canarias, pues habían anunciado a bombo y platillo pues un convenio para las personas precisamente que pudieran perder su casa, que pudieran ser desahuciadas y que se les pudiera poner una vivienda de emergencia. Pero claro, ese convenio que habían anunciado no se le aplicó a Dasil. Entonces preguntamos por qué. Según la concejal de La Orotava, Belén González, de Coalición Canarias, nos dijo que la técnico responsable de este proyecto dijo que Dasil no podía optar a esta vivienda porque no era la titular del contrato, sino era su madre, el contrato de La Orotava. Pero eso nos pareció a nosotros muy extraño, y entonces llamamos a la Consejería de Vivienda para preguntar por esto, y desde prensa amablemente nos pasaron la versión de la trabajadora social, y nos dice que no, que eso no lo han dicho ellos, es imposible, eso no lo han dicho ellos. Que lo que pasaba es que no había disponible viviendas de emergencia adecuadas para la unidad familiar. La unidad familiar es Dasil y un bebé, es decir, que no habían viviendas, porque no habían viviendas públicas para nadie. Esto es curioso porque fue la semana pasada cuando Óscar dijo aquí en la mesa, que además ustedes aplaudieron desde la mesa, el caso del Cantinflas del Carnaval, sí, sí. Que no, si fue, sí. ¿no? Que rapidísimo, ¿no? En cuestión de días le habían consiguiendo una vivienda que además en Añaza, que son viviendas del Gobierno de Canarias, que compró el Gobierno de Canarias al Santander y tal. Bueno, pues en este caso no era posible esa solución. A Dasil entonces la mandan
a un piso de mujeres. Para que ustedes sepan, si la unidad familiar, esa unidad familiar no es normalizada, así lo dicen, así lo llaman, es decir, madre, hijo, padre, Espíritu Santo, las organizaciones religiosas que se dedican a gestionar el dinero público para esto no te ofrecen una vivienda, sino que te mandan a estos recursos. Unos recursos que podríamos hablar largo y tendido sobre ellos, pero lo que sí puedo decir es que la gente que sabe mucho de esto y que trata mucho con esto, los llaman cárceles de mujeres. Precisamente por eso, por el trato recibido allí, Dácil pues ejerce su derecho, porque es un derecho, está reconocido, nos lo han afirmado nos lo han corroborado de las administraciones, de considerar que es un recurso inadecuado para su bebé. Era el único bebé entre ellos, porque allí conviven muchas madres con hijos solteros, y que además no era obligado, y entonces deja ese recurso y vuelve a su vivienda. Además le había ofrecido el Ayuntamiento de La Orotava un alquiler social, un pago de alquiler social, pero tenía que buscarse ahí el alquiler. Cuando ella se fue a buscar el alquiler, pues los caseros decían, oye, ni el dinero que me das es suficiente que te dan para pagar el alquiler, ni yo me voy a comprometer a una administración pública que me pagará cuando le dé la gana, y no conseguía entonces vivienda tampoco. Entonces vuelve a la vivienda y pasan semanas, y justo el miércoles 2 de octubre pasa lo que 3 veces anterior se había cancelado, que era el desahucio. Y a Dácil la desahucian. Dácil y su bebé se quedan ese día literalmente en la calle, el miércoles 2 de octubre. Voy a hablar ahora de fechas porque son muy importantes. Cuando ella se queda en la calle ese 2 de octubre, allí no se presentaron los servicios municipales ni nada. Ella se queda en la calle y entonces lo que hace ella decide pagarse un alquiler con el dinero de su ayuda en un apartamento del Puerto de la Cruz, y esa noche duerme en el Puerto de la Cruz. Y al día siguiente va al Ayuntamiento de La Orotava. Cuando se sienta en el Ayuntamiento de La Orotava, pues pide allí que algunos de los recursos que la semana anterior le habían dicho, en vista del desahucio, que podía disponer, que son otras organizaciones que tenían pues esas habitaciones y esto, que sí les pueden dar alguno, pero le dicen que ya no están disponibles estos recursos, que no están disponibles. En la reunión está la madre y la hermana, y entre las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de La Orotava y la madre y la hermana la convencen de que lo mejor que puede hacer es irse a casa de su padre. Y entonces incluso mandan sus cosas a casa de su padre. Llega a casa de su padre, y en casa de su padre recibe una llamada del Ayuntamiento de La Laguna en la que le dice que no pueden estar allí, que como sigan allí, cualquiera de las menores pueden abrir un expediente de desamparo de los menores y que exactamente, que pueden perder. Entonces ella sale pitando de ahí. Ese jueves 3 de octubre la plataforma antidesahucios la recoge, se la lleva a la oficina de DES Canarias, a la oficina de Derechos y Servicios Sociales, de Derechos Sociales y Económicos de Canarias, y Dácil duerme con su bebé esa noche en una oficina, porque no tiene lugar donde quedarse, y duerme esa noche en una oficina. El viernes 4 por la mañana, 2 días después del desahucio, bajan al Parlamento de Canarias y entran en el Parlamento de Canarias, desesperadas, para buscar una solución. Un bebé que no tiene un techo. Y no porque la madre no quiera, sino porque no hay soluciones. Y allí, hay que reconocerlo, pese a que la Consejería de Vivienda pues sigue sin poner una solución inmediata, Noemí Santana, la consejera de Políticas Sociales, y el director de Derechos Sociales de la misma consejería, Jonás González, remueven cielo y tierra, y se encuentra dentro de esa Dirección de Políticas Sociales un recurso que existe, temporal, para que Dácil pueda entrar con su bebé. Y entra con su bebé en un recurso ese día, o sea, 2 días después del desahucio, tiene un recurso temporal que no estaba en las mejores condiciones, pero que incluso se ha ido adecuando. Faltaba un recurso temporal, ¿una caseta campaña? O... No, un apartamento en una zona, no podemos estar tampoco muchos datos, pero en una zona de Santa Cruz, un apartamento... No, porque recurso, yo así parece que era indigno. Un recurso temporal porque no es un recurso... No es indigno, pero no es un recurso que tuviera las mejores condiciones y se ha ido adaptando. Por ejemplo, no tenía agua caliente para el bebé. Eso es importante. Por ejemplo, y se ha ido adaptando. Ahora mismo sí tiene agua
agua caliente para el bebé. ¿Qué pasa? Que cuando se le pone ese recurso a Dácil, se supone que ya pues todo tiene que tranquilizarse, porque ya parece que bueno, que por lo menos ya ella ha solicitado una vivienda y tal, y puede esperar allí, ya tiene un recurso y puede estar tranquila, pero nada más lejos de la realidad. O sea, precisamente cuando Dácil tiene ese recurso para ella, es cuando se empieza a liar todo, y de forma muy extraña, muy extraña. Cuando lleva ya 4 días allí, o sea, ya entró el viernes, pasa el fin de semana y está el lunes allí, ese mismo lunes salen del Ayuntamiento de La Orotava y del Ayuntamiento de La Laguna 2 documentos. Vamos a hablar primero del Ayuntamiento de La Orotava. El Ayuntamiento de La Orotava, que había dicho que el menor, y que sigue diciendo hoy en día, nosotros nos reunimos y la verdad que fueron bastantes veces tajantes en ellos, que no tienen ninguna duda de que es una buena madre, sí mandó un escrito a la Dirección General de Infancia y Familia, de la antigua Dirección del Menor, diciendo que no sabían dónde estaba y que estaban preocupadas por el menor y por ella. Que es una cosa curiosa, porque también en la reunión que tuvieron con nosotros, con Mírame Televisión, nos sentamos con varias personas allí, nos reconocieron que estaban en contacto con Dácil. Es más, días después hay una llamada, que no vamos a poner aquí, pero que tenemos, en las que no solo queda claro que el Ayuntamiento de La Orotava sabe dónde está Dácil y sabe que es un recurso público, sino que, a mí no me da apuros en decirlo y lo digo así porque es muy claro, recibe una amenaza de quitarle la PSI porque no está empadronada en el municipio. Algo que después se ha demostrado que es falso, no solo si sigue empadronada, sino que además ese empadronamiento, que por supuesto depende de la residencia, hay que aclarar, el empadronamiento es un tema muy largo, que nos podemos empadronar hasta en un parque, porque de ello dependen, en un banco o un parque, de ello dependen los derechos. Pero ese empadronamiento, pues claro, ella no residía porque la habían desahuciado, y entonces no estaba residiendo en ninguna parte, sino en un recurso que le habían puesto de urgencia, ¿no? Claro, cuando le dicen eso, le dicen que tiene que residir, pues la amenazan con quitarle esa PSI, y ahora lo que se está haciendo entre las administraciones es el trámite normal, que es un traslado de expediente sin que tenga su derecho y el de su bebé que tener ningún riesgo. Dijiste de 2 documentos, uno que salía de La Orotava. Sí, es importante, gracias por esa... Y otro que salía de La Laguna. ¿El de La Laguna qué decía? Sí. Saúl. Quiero terminar con esto de La Orotava, porque Sí. el documento de La Orotava, después de que haya hablado con ella por teléfono, con la responsable técnico por teléfono, también ella decide, oye, aquí me están apretando las clavijas, presenta un documento. Y presenta un documento y deja claro, además bien asesorada, bien aconsejada por altas instancias, presenta un documento y deja claro que ella, dónde está, en el recurso en el que está, y lo deja por escrito ese día 18 de octubre. Pese a eso, el Ayuntamiento de La Orotava no le dice al Gobierno de Canarias, oye, ya sé dónde está esta chica, no se lo dice. Y entonces, pues pasa el tiempo. Como tú decías, eran 2 documentos. Pues el de La Laguna que es la única administración, que pasa que hemos hablado con el concejal, con el responsable, que es Rubén Ascanio, de Unidad Se Puede. Es la única administración que no ha respondido a nuestras preguntas. Que esas preguntas que a las que no encontramos respuesta, no nos ha dado respuesta. Y ese documento le decía al Gobierno de Canarias que Dácil estaba en casa de su padre, lo cual no era cierto, estaba en un recurso del Gobierno de Canarias, y que tendría que iniciar el expediente de desamparo del menor. Se lo pedía que lo iniciara a la consejería. Pero claro, ese documento, que es urgente, de hace un mes, del 7 de octubre, no hemos sabido nada hasta este lunes. Y ahora verán por qué. Una semana antes de este lunes, es decir, un mes después del desahucio, el 5 de noviembre, se presenta la policía canaria en casa del padre de Dácil buscando a Dácil. Y cuando habla con Dácil por teléfono, porque el padre le pasa a Dácil por teléfono, Dácil, por supuesto, cuando está hablando con él, está en el recurso en el que le había puesto el Gobierno de Canarias, y se lo comunica a la policía le dice que ha sido mandada por la Consejería de Políticas Sociales, en concreto por la Dirección General de Infancia y Familia, y en base a ese documento de La Orotava, en base a ese documento de La Orotava, que decían que no sabía dónde estaba. Pues bueno, Dácil estaba en un recurso que era el propio recurso de la misma consejería que la estaba buscando, pero en una dirección general diferente. Nos han dicho desde estas direcciones que van a mejorar esa comunicación, porque
existe cuanto menos un problema de coordinación entre esas áreas, cuanto menos, insistimos. Tengo que decir que Mírame nos costó que algo que sabíamos, que teníamos comprobado, realmente comprobado, lo de la Policía Canaria, que había sido de la Dirección General, nos lo admitieran. De hecho, en varias ocasiones nos dijeron que eso no podía ser porque solo se mandaba a la policía si se iba a retirar a un menor. Si no, no se hacía así, se hacía pues administrativamente con la trabajadora social y eso. ¿Qué pasa? Que además tampoco, no voy a insistir en ello, pero tampoco ni las formas ni el fondo fueron las correctas, que sí tengo que decir, por ejemplo, que en vivienda sí lo fueron, pero no en políticas sociales. Nos mintieron, pero insistimos y nos saltamos al gabinete de prensa. Nos saltamos al gabinete de prensa y hablamos con los puestos directivos de la consejería y pedimos explicaciones. Y de ahí sí es verdad que hemos disfrutado de no solo de transparencia, sino del reconocimiento de posibles errores y de cosas que se van a hacer. Por ejemplo, se va a revisar que se tenga que mandar a la policía para comprobar cosas que deberían comprobar las trabajadoras sociales. Se admite la falta de trabajadoras sociales que afecta al correcto trámite de los expedientes y eso también pues, va a conllevar que se pueda ampliar el equipo. Se reconoce la falta de recursos y se está en marcha para adquirir viviendas para políticas sociales. Esto es muy curioso. Ustedes recuerden que la consejería anterior de políticas sociales tenía las competencias de vivienda y que ahora no las tiene. En muchos gobiernos de pactos de izquierda se han perdido las competencias de vivienda de políticas sociales, que son fundamentales porque los estudios de pobreza relacionan directamente la pobreza con la falta de vivienda. Además nos dijeron que se trabajaba en relanzar de prestaciones de emergencia, que puede tener derecho Dácil. Estamos justo acabando, pero vamos a lo más importante ahora, y es que este lunes Dácil recibe una llamada de la Dirección General de Infancia y Familia porque el Ayuntamiento de La Laguna ha enviado un escrito pidiendo medidas para el amparo de su bebé. Esto... Menos mal que la trabajadora en la conversación se da cuenta, porque claro, empieza a ver las fechas y parece que lo mandó hace 2 días. No, lo mandó hace un mes y la fecha es de hace un mes, pero lo vuelve a reenviar el Ayuntamiento de La Laguna. La consejería pues no lo entiende y le dicen que eso no responde a la realidad de la vida de Dácil y hemos preguntado al Ayuntamiento de La Laguna, pero todavía no hemos tenido respuesta de por qué se ha vuelto a enviar este documento. Yo sí les puedo decir que todos estos errores burocráticos y de descoordinación, unidos a muchas experiencias que tienen pues, estas plataformas, no se valoran como simples errores. Consideran que es una práctica que se lleva a cabo con aquellas personas que levantan la voz, que se quejan, porque en este caso lo llevamos llevando mucho tiempo, que se quejan y que registran de alguna manera el comportamiento interno enquistado en la administración pública independientemente de que estén gobernando, porque hay gente que está ahí y que sigue estando ahí y que va a seguir estando ahí. Entonces, Dácil ha iniciado su derecho de coger todos sus expedientes y en los próximos días tiene la intención de llevar a Fiscalía toda esta documentación para que se investigue si esto es solo pues, una enorme descoordinación y enorme casualidad de descoordinación o hay algo más. De momento ayer, desde la Dirección General de Infancia, se quiso trasladar a Mírame Televisión un mensaje que voy a leer literalmente y que dice así. Aunque hubiera informes en contra de 2 ayuntamientos, que no es el caso, porque la Orotava coincide con nosotras, pero aunque los hubiera, la decisión final sobre la custodia del bebé de Dácil la tomaríamos aquí, en la Dirección General. Y aquí también tenemos claro que Dácil es una estupenda madre, así que les pido a Mírame Televisión que le traslade que no tiene de qué preocuparse. Una vez recibamos por escrito el informe policial de los agentes que ya comprobaron que Dácil y su bebé viven en buenas condiciones, cerraremos el expediente. Este es el día a día que sufren muchas personas. Créeme, Manolo, que ha llegado a Mírame Televisión y bueno, ya nos pueden contactar si alguien en su casa se siente muy identificado con lo que estamos contando, que sufren muchas personas en el día a día en la administración. Y creo que es importante que sigamos pues, rascando ese cristal tintado y que sigamos mirando a debajo porque esta gente está totalmente indefensa y solo cuando registran las cosas y cuando quedan claras es cuando la administración no puede huir de reconocer cuanto menos de momento, una enorme descoordinación que ha puesto la vida un poco más difícil a esta persona y su bebé y esperemos que a partir de ahora pues mejore, ¿no?
Y todo porque es querer ser una buena madre. Y se supone que el sistema tiene que ayudar a que una madre pueda criar, cuidar, proteger a su hijo. Una madre, un padre, una familia. Entienda como se entienda, una unidad familiar. Qué cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos con la satisfacción, no del todo, porque hasta que no se cierren los expedientes nosotros no nos creemos ni los mensajes que nos envían, pues esta situación que ha padecido esta madre y que aplaudimos el trabajo que al final, gracias a la plataforma y gracias a esa investigación que ha realizado ESAU, pues al final la atención de un medio de comunicación ha procurado que haya una atención a descuidos por parte del sistema. Tenemos que reconocer que la mayoría de las migraciones nos ha recibido y ha respondido a nuestras preguntas. Salvo la laguna. Salvo la laguna. ¿Rubén Ascaño no ha respondido? Yo he hablado con él personalmente, pero las preguntas en las que no... Claro, no tiene el las control. preguntas y que las preguntas en las que yo insistía porque no coincidían con las finalmente con las versiones del Gobierno de Canarias o del Ayuntamiento de La Orotava para preguntar la versión de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de La Laguna, pues de momento no nos han dado, no la tenemos. Seguro que Rubén responde. La historia es sobrecogedora y no me extraña, porque yo mismo viví en